Ok. Bien, lo que vamos a hacer en esta clase es mostrar o resolver la pregunta de cómo cambia la tabla de observaciones, de la variable x, si esta es transformada, esta se transforma, esta se transforma en la variable y mediante la transformación y es igual a y por x. Esa va a ser la pregunta que vamos a hacer. Nosotros tenemos una tabla de observaciones, le llamamos tabla de observaciones cuando tenemos estos datos. Arriba en la primera fila o en el encabezamiento tenemos las variables x1, x2 hasta xp, y hacia abajo tenemos nuestras observaciones 1, 2, 3 hasta la variable n, o sea, hasta n observaciones. Acá tendríamos, por ejemplo, la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, la tercera observación de la variable 1, así sucesivamente la enésima observación de la variable 1. Lo mismo pasa con esto, primera observación de la variable 2, segunda observación de la variable 2, ¿ok? Y aquí tendríamos la enésima de la variable 2. Bueno, de igual forma podemos hacer para cada una de estas. Aquí tendríamos la primera observación de la variable 2, de la variable p, la segunda observación de la variable p, hasta la enésima observación de la variable p. Todo esto que está acá nosotros lo vamos a denominar x n por p, y eso es lo que le denominamos tabla de observaciones. Tabla de observaciones. Bien, esa tabla de observaciones es justamente lo que uno tiene en principio, son nuestra base de datos. O sea, es otra forma de decirle que esos son nuestro dataset. Ese es nuestro dataset escrito en forma de una tabla. Esta tabla, recuerden que se almacena dentro de R en forma de lo que le llamamos un data frames. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un data frame? Justamente es una tabla de observaciones. Nuestro objetivo ahora es, si hacemos una transformación a una nueva variable, es decir, ahora tenemos una transformación usando una matriz de transformación, que puede ser de Q por, en este caso tendría que ser Q por P, porque esta es una variable de P por 1, y esta es una variable sería de Q por 1. Recuerden que nuestra variable x es un vector que está compuesto por x1 hasta xp. Es un vector de todas las variables que estamos trabajando. En principio, lo que queremos hacer ahora, ¿qué pasaría con estas nuevas variables, que ahora es un vector y1 y p? ¿Cuál sería ahora su tabla de números, es decir, su tabla de observaciones? Es decir, ¿cuál sería? Lo vamos a anotar con esta y, que va a tener n observaciones por q variable. ¿Cómo? La idea, o para hacerlo más claro, si yo tengo la transformación y igual a por x, ¿cuál sería la transformación que relaciona la tabla de números de la variable nueva y con respecto a la variable antigua? Esto sería de q por, en realidad, vemos, acá las observaciones tendría que ser entonces desde n por q, y aquí tendríamos una que era de n por p. Bueno, lo que queremos mostrar es que efectivamente si hacemos esta transformación de variables, la tabla de números o la tabla de observaciones se transforma usando esta misma matriz A pero multiplicada por la transpuesta. Es decir, hacer una transformación de la variable x a la nueva variable y mediante la matriz A es exactamente lo mismo que hacer una transformación de la tabla de números multiplicada por la transpuesta de la matriz A. Bien, mostremos esto con un ejemplo. En particular, cómo calculamos el valor medio de la variable x y de la variable y, usando las tablas numéricas. Por ejemplo, el valor medio, ahora escribimos, a partir de la tabla numérica se puede escribir de la siguiente manera y explico con detalle qué significa. Voy a tomar mi tabla de números transpuesta y la multiplico por este vector que está acá, que es un vector
que se llama, es un vector de puros 1, es decir, 1 tiene n unos, es decir, un vector de n por 1. La idea es que nosotros podemos calcular, usando esta tabla de números, sin tener que escribir sumatorias, etc., podemos simplemente calcularlo usando esta notación matricial. Probemos efectivamente cómo funciona para darlo. Observen acá que aquí tenemos esta tabla de números que hay que hacer una transpuesta de la tabla de números, de la tabla de observaciones, y hay que hacer una transpuesta. Entonces, hagámoslo en esta hoja de acá. O sea, nuestra fórmula es esta. Quiere decir que esta fórmula se puede escribir de la siguiente manera. Sería igual a n, 1 partido por n. Aquí voy a escribir la transpuesta de nuestra tabla de observaciones. Es decir, hacia abajo recuerden que estaba la observación de la variable 1, lo voy a poner ahora en forma de fila. Sería la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Acá sería la primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2, y acá sería la enésima de la variable 2. Podemos seguir así hasta, aquí sería la primera observación de la variable p, sería la segunda observación de la variable p, hasta que lleguemos a la enésima observación de la variable p. Esa es nuestra matriz o la tabla transpuesta. Si la multiplicamos por todos estos unos, que son n veces 1, ¿sí? El resultado, ¿qué tendría que ser? Bueno, 1 partido por n. Y ahora tendría que ser, recuerden que esto es una matriz de cuánto por cuánto, es una matriz de, ahí lo dice, de n por p. Disculpen, es una matriz de, hacia abajo sería p por n, disculpen, porque está transpuesta, no es n por p. ¿Ok? Es una matriz de p por n. Y esta es una matriz de n por 1. Por lo tanto, el resultado va a ser un vector que va a tener p por 1. Ok, si yo multiplico esto por esto, el resultado va a ser igual a x11 más x21 más etcétera, etcétera, hasta xn1. Aquí tendríamos x12 más x22 más etcétera, etcétera, xn2. Acá podemos seguir, sería, acá en principio tendríamos que escribir 1p más x2p más etcétera, etcétera, xnp. Ok, si ustedes se fijan, eso verdaderamente coincide con los valores medios de cada una de las variables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la suma de todas las observaciones dividido por n, es decir, aquí nos quedaría el valor medio de x1, el valor medio de x2, etcétera, el valor medio de xn. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tenemos una fórmula más compacta, que es esta, para calcular los valores medios. ¿Ok? Comparemos entonces, ¿qué pasaría si yo calculo el valor medio de i? El valor medio de i tendría que satisfacer la siguiente relación, la misma relación que existe, pero con la nueva tabla de números. Es decir, tendríamos que tomar la variable, o sea, la tabla de observaciones, la variable i transpuesta multiplicada por este valor que está acá. Nosotros habíamos postulado que la relación que existe entre esta tabla de números y la tabla de números x, simplemente escribir x multiplicado por la transpuesta. Recuerden que eso es lo mismo que escribir la relación entre las variables va a ser igual a a multiplicado por x. Tratemos de resolver este problema acá, digamos. ¿Cómo sería el cálculo? Sería 1n. Acá, en lugar de i transpuesto, voy a colocar esta expresión que está acá, que sería x por a transpuesta. Transpuesta multiplicado por i. Entonces, el resultado por 1, esto es un número 1, n sería igual a ¿qué cosa? A multiplicado por, ¿ok? Incluso podemos eliminar el paréntesis para que nos quede bien. Bien, tenemos a transpuesta me queda a por x transpuesta multiplicado por i en general. ¿Ok? Entonces, si tomamos en consideración lo que vemos acá, esta n junto con este valor de acá, nota justamente la fórmula que teníamos para el valor medio de x, es decir, obtenemos la siguiente relación importante. Sabemos que i medio tendría que ser igual a x medio. Este es un vector de quién, de q multiplicado por 1,
y este es un vector de P multiplicado por 1. Es decir, si nosotros utilizamos, en pocas palabras, si nosotros utilizamos esta relación entre las dos tablas de observaciones, podemos garantizar que se cumpla la misma relación entre vectores, es decir, la relación de transformación entre los vectores. Con esto ya queda entonces respondida a la pregunta de cómo se transforman las observaciones o la tabla de observaciones si yo transformo la variable x. Si transformo la variable x, lo que tengo que hacer es simplemente, y ese es el final, multiplicar por la transpuesta por la derecha a multiplicarla a la tabla numérica. Eso es.